Conectar ya con Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, buenas tardes, gracias por acompañarme. Bueno, escuchaste los testimonios, no tengo nada, no me queda nada, mire la seguridad, no tengo nada más que decirte. ¿Qué respondes ante lo que es esta realidad? Gabriela, gracias. Mira, primero sí subrayar que hay una crisis humanitaria muy severa, especialmente en Honduras, eso es un hecho, ahora agravada por la cuestión de los huracanes. Segundo, hay que agregar que el Estado hondureño y en general los gobiernos centroamericanos en el norte, pues han sido irresponsables en términos de proveer a su sociedad de mejores condiciones de vida, por lo menos en condiciones mínimas que les permita una sobrevivencia en su tierra. Esos dos elementos, más violencia, más inseguridad, generan una reiterada caravana. También es importante subrayar que sería por lo menos el cuarto año en que hay convocatorias a caravanas y no es un evento circunstancial. Sí son eventos construidos, promovidos, y hay que decirlo, también hacerlo ver, hay intereses de traficantes de personas ahí aprovechando esa crisis social que sin duda existe y que los gobiernos no han resuelto por el lado social, pero sí se están coordinando para controlarlos. Hay los indicios de que el gobierno de Honduras y el de Guatemala por lo pronto ya están en condiciones de alerta, sobre todo de sus fuerzas policiales y militares. Me imagino que va a pasar lo que las caravanas anteriores, los van a detener en su movimiento. Y además, si acaso llegaran a la frontera mexicana, pues lo más probable es que también tengan restricciones fuertes, en particular por la Guardia Nacional. Pero lo que parece estar claro es que, y viene la era Biden, déjame primero preguntarte, ahí viene la era Biden, ahí viene lo que para muchos sería el cambio posible de política o incluso la esperanza de que ahora sí me abren la puerta porque ya no está más Donald Trump, y esa es la percepción. ¿Qué piensas tú que va a cambiar de tal manera que se va a generar esta idea, este cambio radical en la perspectiva o en la expectativa de que me van a recibir versus ya no me reciben hoy? En el corto plazo todavía tenemos lo que llamaría la inercia de la estrategia Trump, que pues implicó involucrar a los gobiernos de México, Honduras y El Salvador y Guatemala en el control migratorio. Eso es una estrategia que se fue construyendo en los últimos 2 años y que ha sido francamente exitosa. Eso todavía está vigente y el gobierno de Biden pues todavía no está en ejercicio, pero sí la expectativa es de una modificación por el lado humanitario y de cumplimiento de leyes que ojalá modifiquen el panorama. Por lo pronto sí hay la expectativa, tienes toda la razón de que estas personas muy probablemente piensen que sí van a ser atendidas. A mi parecer en el corto plazo no va a ser el caso. Habría que esperar la implementación de las medidas rectificadoras de la herencia que dejó el gobierno de Trump en materia migratoria. En el lado de los países que originan esta migración, ya aparte lo has descrito tú, la crisis humanitaria que se ha dado por el paso de ETA, IOTA y la pandemia se han combinado para este trágico saldo de económico para muchas familias. Preguntarte, ¿están realmente a la altura de las circunstancias las medidas que se están implementando? Porque en años pasados incluso hablábamos de primeras damas de Centroamérica haciendo mensajes a esta población, hablándoles para que no se fueran de su país, que de poco sirvió como una manera de desalentarlo. ¿Realmente están a la altura del desafío las autoridades? Definitivamente no. Es un hecho que las políticas de desarrollo social de los gobiernos del norte de Centroamérica, incluso del mexicano, pues no han tenido éxito en promover un desarrollo suficiente, básico, en condiciones de calidad de vida de las personas.
y tiene muchos años este problema. Entonces no son, a mi juicio, los describiría como gobiernos irresponsables en la materia y están más preocupados en controlar que en promover desarrollo. Ok, y entonces dame una lista de lo que hay que hacer, porque tampoco a base de sembrar árboles vamos a cambiar la situación y tampoco la promesa de un mejor porvenir a las familias que al final llegan, por ejemplo, a México y tienen esta espera. Human Rights Watch hablaba de 23,000 migrantes esperando en la frontera, en la frontera norte de México, esperando su turno para su caso, que se vea su caso de asilo, por supuesto, que han solicitado con Estados Unidos. Pero si tuvieras que hacer una lista de las cosas que hay que hacer ya en Centroamérica, ¿por dónde empezarías? Yo sugeriría dos inmediatas. Una es el del control muy riguroso, literal de identificar y anular a los grupos de traficantes de personas que son promotores graves y que son beneficiarios en cantidades de dinero muy importantes de esta tragedia humana. Esa es una ruta que me parece muy importante y que no se le pone suficiente atención. Y la otra, que es todavía más atrevida por las implicaciones de política y administrativas, es el de que el proceso de solicitud de refugio se inicie en la región. Esto es de que las personas tengan la oportunidad de presentar, no necesariamente en su propio país, pero por ejemplo los hondureños en Guatemala o en El Salvador, que presentaran su petición, solicitud de refugio, no solamente Estados Unidos, sino también México, Canadá y eventualmente Europa, y que con esa aprobación o preaprobación pudieran tener un tránsito seguro y libre de traficantes. Yo creo que esta conversación tiene puntos suspensivos porque seguimos sin hablar del tema allá, no nada más la solicitud de refugio, sino cambiar esas condiciones, aunque las has mencionado al principio de esta conversación. Así que seguimos con esta conversación para continuarla en otro momento. Gracias, Tonatiuh. Con mucho gusto, Gabriela. Hasta pronto.